Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema Fortaleza para el día de hoy. Bienvenidos. Dios le bendiga, buenos días, qué bueno verlo en la casa del Señor, amén. ¿Por qué no le da una sonrisa a la persona que tiene a su lado y le dice qué bueno que esté hoy en este lugar? ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Quiero invitarle que abra la escritura, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 4. Mientras abre conmigo en segunda a los Corintios, en el capítulo número 4, versículos 7 al 9. Cuando lo tenga me puede decir amén. Quiero invitarle que por favor se coloque sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Dice la escritura de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? De nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vamos a leer otra vez el 8 y el 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuánto lo creen? Derribados, pero no ¿qué? Destruidos. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad, por permitirnos acercarnos a tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestro corazón y que tú, por favor, Señor, seas ministrando a nuestra necesidad. Nos acercamos a ella de la manera más humilde, pero también para pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas obrando, Espíritu de Dios. Gracias por esta mañana y este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que tiene a su lado: fortaleza para el día de hoy. ¿Para cuándo? Para el día de hoy. Yo alguna vez le conté a usted una historia que quiero tomarla para introducir lo que quiero hablarle hoy, sobre una mamá que llega a su casa en Michigan, cuenta la historia, o el relato porque fue verídico, que llega a su casa y tenía 6 hijos, todos seguiditos. ¿Cuántos de los que acá tenemos hijos? Los que tenemos, o los que tenemos sobrinos o hijos, no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está en su casa y no se oyen, ¿usted qué piensa? Dice: Dios mío, ¿qué estarán haciendo que está todo tan callado? ¿Sí le ha pasado? Sí, a uno le da angustia, a uno le da desespero. Esta mamá llega a su casa de trabajar, 5 de la tarde, tiene 6 niños seguidos y la casa está en silencio. Ella entra a las habitaciones y no están. Los busca por casi todo lado y no están. De repente, en la última alcoba del último rincón de la casa, ella entra y los ve en círculo, calladitos. Ella se arrima y por encima mira qué están haciendo, y los niños, en el centro hay una rata con una camada de ratones. Reacción de madre: ¡corran! Y cada chino agarró una rata y salió a correr. Cada uno agarró un ratón y... ¿A usted no le ha pasado que a veces las crisis en sus narices se crecen? ¿Sí le ha pasado? Que usted dice: voy a solucionar esto, y se agranda. ¿Sabe? El apóstol Pablo comienza a hablar, y cuando usted lee todo el texto, de la grandeza. Y él habla de la grandeza de su misión, del llamado sobrenatural que Dios tenía en Pablo. Y Pablo comienza haciendo toda una introducción a la manera como Dios lo usa.
Pero después de hablar de la forma sobrenatural como Dios lo usa, entra a hacer una serie de contrastes. Y lo primero que hace es contrastar su miseria y su existencia física. ¿Cómo es que de una manera primero habla de lo sobrenatural, de lo sublime, de lo grande que Dios lo usa, para luego comenzar a hablar de una verdadera miseria que es su existencia? Pablo estaba constantemente expuesto al sufrimiento y a la muerte, era su pan diario. Pero lo curioso de todo esto es que era el sufrimiento lo que Pablo quería mostrar a la iglesia de Corinto, hablando de que a través del sufrimiento y de la crisis se evidencia la resurrección de Cristo o el poder de Dios en la vida del creyente. En medio del sufrimiento y de la crisis se revela la vida, la resurrección y el poder de Cristo. ¿Está conmigo hasta ahí? Paradójico a lo que de pronto a veces nos enseñan. Pero la pregunta en esta mañana, y mire a la persona que tiene a su lado y dígale, ¿qué revela su sufrimiento? Todos pasamos crisis, problemas, dificultades, angustias. ¿Qué revela su sufrimiento? ¿Qué revela su problema? Pablo tenía algo muy claro, y es que la vida de Cristo se revela en medio de la aflicción. Así que si usted está pasando por crisis, por aflicciones o por una serie de características de las cuales Pablo nos empieza a mencionar ahora, quiero que me entienda algo hoy por el Espíritu, y es que la vida de Cristo se revela en medio de la aflicción. O sea que como cristianos vamos a tener aflicciones. Como cristianos vamos a tener problemas. Como cristianos vamos a tener dificultades. ¿Está conmigo hasta ahí? Pero como cristianos vamos a entender que la crisis es la oportunidad para revelar el poder y la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Y es lo que me llama la atención del apóstol o del texto que quiero que miremos en esta mañana. Por eso, dos aspectos rápidamente quiero tocar. Número 1, la fuente del poder. El versículo número 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de ¿quién? De nosotros. ¿Qué es lo primero que comienza hablando el apóstol? Pablo comienza diciendo, hay algo sobrenatural de Dios que Dios coloca en cada uno de nosotros. Hay algo extraordinario de Dios que Dios coloca en cada persona, pero la cuestión es la manera como Pablo lo coloca o la forma en donde lo ubica. Vasijas de barro, sin ningún valor. Vasijas de barro. ¿Por qué? Porque lo primero que Pablo anda diciendo es, entienda algo, dígale al que tiene a su lado, usted y yo tenemos debilidades como humanos. Dígale, usted y yo somos débiles en muchas ocasiones como humanos. Como humanos nos sentimos débiles, como humanos nos sentimos cansados, y más adelante miraremos algo de esto. Pero Pablo está diciendo, pero en ustedes he colocado, o Dios ha colocado algo o un poder. Pero no es un poder de cosas sobrenaturales, sino es un poder transformador que es el evangelio de salvación. El regalo más maravilloso para la humanidad ha sido delegado a usted y a mí. Por eso Pablo comienza diciendo, pero tenemos, ¿quiénes? Todos. Todos, usted y yo, ninguno se salva. Así que el que tiene a su lado, esto es para usted y para mí. ¿Para quién? Para usted y para mí. Tenemos, todo se está hablando en genérico. Este mensaje o este tesoro hermoso que es el evangelio que hemos recibido del Señor Jesucristo. Pero lo que me llama la atención es que este don de Dios que tenemos, que va en nosotros, y quiero contarle algo que dice un historiador. El vaso de barro de los tiempos de Pablo era la vasija de arcilla corriente. Los arqueólogos que excavan en sitios donde se ubicaron ciudades antiguas como Corinto, encuentran miles de fragmentos de estas vasijas de arcilla. Estos objetos eran artículos que se abandonaban porque eran abundantes y porque eran baratos, tal como lo demuestran los innumerables fragmentos de las vasijas de barro encontradas por su fragilidad. Entonces mire lo curioso de todo esto, y es que
algo tan maravilloso como el Evangelio de Jesucristo ha sido depositado en algo tan sensible y tan débil como usted y como yo, como una vasija de barro, como común, era común y corriente en la época de Pablo. ¿Dónde está la importancia de esto? Y aquí es donde me parece interesante centrarnos para seguir avanzando. Dice el texto, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? De nosotros. ¿Sea de quién? De Dios. La palabra excelencia es una palabra que traduce superioridad, preeminencia, calidad de soberanía, grandeza. Así que lo que Pablo está diciendo es que Dios quiere hacer algo en nosotros, pero también algo a través de nosotros. ¿Está conmigo hasta ahí? En usted y en mí, Dios quiere hacer algo, pero también a través de usted y a través de mí. Y por eso es que en medio de las crisis podemos revelar el poder de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios actuando a través suyo, por medio suyo, pero en usted también. ¿Está conmigo hasta ahí? Por eso es interesante lo que Pablo comienza a hablar, y es la debilidad del mensajero. Versículo 8 y 9 que leíamos. Que estamos atribulados, que estamos desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando entendemos de que somos barros o vasijas comunes y corrientes en las manos de Dios, con debilidades, con luchas, con crisis, pero que dentro suyo y mío Dios ha puesto algo tan maravilloso como el Evangelio transformador de Jesucristo. Pero también entendemos que al estar el Evangelio de Cristo en nosotros, es la manera como Dios hace algo en nosotros, y a través de nosotros, entonces llegamos a donde quiero centrarme, y dígale al que tiene a su lado, la debilidad del mensajero. ¿La debilidad qué? Es un contraste, fuerza versus debilidad del mensajero. Quiero contarle algo que me pareció interesante. Peter, el hijo del pastor Mark Coleman, dice el biógrafo, heredó de su padre la pasión por excursiones a pie. Cuando el hijo del pastor Coleman tenía 5 años, los dos planearon caminar alrededor de una montaña y acampar juntos a un lago. Mark le dijo a su hijo que sería un recorrido muy largo. Le avisó que se cansarían mucho, pero que tendría que seguir caminando para poder llegar al lago antes del anochecer. El biógrafo dice que el trayecto fue aún más largo y más duro de lo esperado. El niño empezaba a cansarse, pero seguía caminando. El niño se resbaló con unas piedras sueltas, pero continuó caminando. El niño se cayó y se rasgó los vaqueros o las rodillas, pero siguió caminando. Finalmente, después de deslizarse o caerse una vez más, colmado el vaso, dice que el niño se sentó en una piedra grande y comenzó a llorar. Al acercarse a su padre y empezar a hablarle, Peter, el niño lo interrumpe diciéndole, lo sé, papá, está bien que llore, siempre y cuando siga caminando. Está bien que llore, siempre y cuando ¿qué? Siga caminando. Nadie le está diciendo que no tiene derecho a sentirse en derrota, o que no tiene derecho a veces querer tirar la toalla, o que no tiene derecho a sentirse cansado. Hágalo, pero siempre y cuando siga ¿qué? Caminando. Siempre y cuando siga ¿qué? Avanzando. Y me pareció supremamente interesante porque creo que todos sabemos que hay sentimientos de fortaleza, tenemos sentimientos de esperanza, tenemos sentimientos de vitalidad, tenemos sentimientos de valor, a veces tenemos entusiasmo para conquistar el mundo. Pero a veces esos sentimientos de esperanza, de vida, de valor, duran muy poco y tienden a desaparecer. La razón de esto es porque la vida no es estática ni estable, sino la vida es cambiante. Usted todos los días se enfrenta a situaciones difíciles. Usted todos los días tiene retos. A veces la vida va hacia arriba, otras veces la vida va hacia abajo. Y nuestras fuerzas son renovadas y gastadas, renovadas y nuevamente gastadas, renovadas y vuelven y se gastan. Y es un ciclo en el que andamos cada día. De una u otra manera, a veces en nuestras vidas hemos experimentado el desánimo. Por nuestra parte espiritual, familiar, laboral, económica, de salud, por el área que venga, a veces hemos experimentado el desánimo.
Y cuando llega el desánimo, eso desarma al más valiente, eso desarma al más optimista, eso desarma al que se creía más fuerte. No sé cuántas veces usted ha experimentado el desánimo. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han sentido desánimo? Por alguna razón. A veces uno tiene que preguntarse más bien cuándo no estoy desanimado. ¿Cuándo más bien tengo otra? Quiero que nos acerquemos al texto bíblico y miremos 4 razones, dígale al que tiene a su lado, para no desfallecer. Pablo, como comienza, sigue con una serie de contrastes que reflejan su experiencia personal, que hablan desde su vivencia y la manera como afronta las crisis y los desafíos. Quiero leerle una porción de qué, para ubicarle en dónde o en qué condición estaba Pablo, y que es normal las adversidades humanas, pero que también debemos entender que es mayor el poder de Dios en nuestra vida que la adversidad que el mundo presenta. ¿Cuánto lo creen? Para que la excelencia del poder de Dios esté en un vaso frágil y de barro como usted y como yo. Primero a los Corintios 4:11 dice: hasta esta hora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos dónde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho para todos. Primera a los Corintios 4:11 al 13. ¿Quién está diciendo esto? Pablo, el gran hombre de Dios. Una compañera que yo tenía decía: yo estoy soltera porque Pablo ya se murió. Estuviera vivo me casaría con él, porque es el gran hombre de Dios. Yo le dije: estuviera Pablo no la escogería si la conozco. Pero son visiones de la vida, ¿no? Percepciones que uno puede tener. Pero el gran hombre de Dios, al que idealizamos, está diciendo: nos tienen como el desecho de todos, como la escoria del mundo. Pero este hombre comienza a jugar con una serie de contrastes y que me parecen interesantes. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Qué es la expresión atribulados? La expresión que Pablo usa para hablar de atribulados puede traducir afligido física, mental, espiritual y socialmente. Mire todas las áreas en las que Pablo está diciendo que tiene afectación: en su cuerpo, área física, en su mente, en su vida espiritual y en su vida social. Por donde lo viera, estaba atribulado. Cuando usted empieza a mirar el término atribulado y al mirar un poco la raíz de la palabra, encuentra que la traducción es una situación en la que uno no soporta todas las presiones del mundo. La palabra atribulado transmite o viene de una derivación de una palabra que connota estrujado, presionado, con tal fuerza que uno se siente aplastado. Pablo está diciendo: me siento física, mental, espiritual y socialmente estrujado, presionado y aplastado con tanta fuerza que me siento a destruir. La Nueva Versión Internacional traduce: nos vemos apretujados por todas partes. Cuando usted afronta desafíos en su vida, que quiere sentirse derrotado o que simplemente quiere botar la toalla porque dice: ya no puedo más con esta situación, ya no puedo más con esto me ganó, esto es muy pesado, yo no puedo con esta carga. Así se estaba sintiendo el apóstol Pablo. Pero cada una de estas frases lleva una negativa: pero no angustiados. Me siento aplastado, me siento estrujado, me siento presionado, pero no me siento angustiado. La palabra traduce angustia. La manera como el participio lo traduce ahí en el griego habla de un evento extremo, de algo que es llevado al límite. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Creo que la mejor manera de entenderlo es con algo que dice el Salmo. Salmo 18 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía, Jehová castillo mío, Jehová mi libertador. Dios mío,
fortaleza mía, en Él confiaré. Dice David, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de la salvación, tú eres mi alto refugio. ¿Qué está diciendo el escritor? Que usted podrá sentirse aplastado, estrujado, usted podrá sentir que está presionado, pero entienda algo, y es que Dios está ahí para no dejarlo llegar al límite. El escritor dice que el Señor conoce el límite de nuestras fuerzas y que no seremos llevados a una situación más allá de lo que podamos resistir. Así que si es en su mente, si es en su corazón, si es en su vida espiritual, si es en su vida familiar, donde usted ha dicho, Señor, voy a botar la toalla porque siento que esto me quedó grande, tome la posición del salmista, Salmo 18, del 1 al 2. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi fortaleza. Pero luego Pablo sigue diciendo en el texto que estamos leyendo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En apuros, mas no ¿qué? ¿Qué es en apuros? Y era como mi pregunta, porque a veces uno parecía que fueran sinónimos, pero la palabra apuros traduce quedarse sin salida. Algunos autores dicen que la palabra también traduce estar perdido. Quedarse sin salida o estar perdido. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han sentido perdidos? ¿Usted alguna vez ha experimentado el sentirse perdido? Es una sensación aparte de horrible, de impotencia, de miedo y de frustración. Cuando usted llega a una ciudad por primera vez, cuando usted llega a un barrio por primera vez, cuando usted llega a un país por primera vez y usted no tiene ni idea dónde está ubicado. Digamos, hoy damos gracias a Dios por sistemas como el Google Maps o el Waze que lo llevan a uno. Pero Pablo está diciendo, me siento sin salida, me siento perdido, desorientado. Tal vez no sé qué situación usted está enfrentando a la cual diga, ya no tengo respuesta para esto. Ya he luchado por una situación, he tratado de cambiar, he tratado que se abran las puertas, he tratado de mejorar en mi hogar, he tratado de hacer, pero me siento ya perdido, me siento desorientado, ya no sé qué hacer. Usted ha intentado una y mil cosas, usted ha inventado una y mil cosas, usted ha tocado una y mil puertas y sigue sintiéndose desorientado, perdido. Era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pero me llama la atención, vuelve las negativas. Aunque me sienta perdido, aunque me sienta desorientado, no estoy desesperado. Los que nos hemos perdido, ¿sabe uno que una característica del sentirse perdido es el desespero? ¿Para dónde agarro? ¿Qué cojo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué camino tomar? Cuando, para los que de pronto no saben, mi esposa trabajó 20 años en un banco. Y ella simplemente me llamó un viernes y me dijo, mi amor, me echaron, ven por mí. Y en nosotros llegó una sensación de quedar desorientados, perdidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino tomar? ¿Qué ruta hacer? Cuando usted se le levanta un problema y no sabe cómo reaccionar frente a eso. Y uno tiende a caer en desespero. Uno tiende a caer en un sentimiento de profunda angustia. Pero la Biblia está diciendo, usted puede sentirse así, perdido, pero nunca desesperado. Y cuando estaba mirando un poco el texto, encontré algo que un autor dice que me pareció muy bonito. Decía, las visiones de los problemas. Decía, un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Pasó un optimista y dijo, no está tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo, qué horror, nunca saldrás de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga allá adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada, espera que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo la gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático y dijo, solo confiesa que no estás en ese pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para sacarte del pozo? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estés en ese pozo. Pasó un moralista y dijo, ahora que te has manchado de ese pozo, ¿quién te va a querer? Tu vida no va a ser la misma.
Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en ese pozo y qué profundidad tiene. Pasó un periodista y dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienciólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Pero el autor de esto decía, ¿pero qué dice Dios? Dice, entonces vino Dios y le dijo, Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabe algo? El desespero nos va a llevar a tomar malas decisiones, nos va a llevar a sentirnos fracasados y derrotados, nos va a llevar a abandonar nuestra fe, nos va a llevar a sentirnos derrotados. Pero acuérdese que no es usted, es lo que Dios puede hacer a través suyo. Acuérdese que la crisis es una oportunidad para mostrar la vida de Cristo en usted, la vida de Cristo a través de usted. Pero nada de esto puede pasar si usted no entiende el mensaje de salvación. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. ¿Cuál es el problema y por qué muchas veces nos sentimos como se sentía Pablo, o como a veces muchos de nosotros nos sentimos desesperados? Porque no acudimos a la Escritura, a la palabra del Señor. Cuando usted está en un momento de crisis, ¿a dónde va? Cuando usted está en un momento de desesperación, ¿a dónde va? ¿Se queja con Dios? ¿Usted conoce Biblia? Cuando usted tiene una prueba, ¿acude a la Escritura? ¿O usted a dónde va? Cuando uno se siente desesperado, ¿qué es lo más fácil? Culpar a Dios. ¿Qué es lo más fácil? Pelear contra Dios. Pero aquí no pasa, amén. Así que en otros lugares, dígale. ¿Usted conoce la Escritura? Cuando está en una crisis, usted puede decir, como dijo el salmista, Señor, me sacas del pozo de la desesperación, donde me sentía metido, porque me sentía sin camino y sin rumbo. Tú has venido y me has dado una esperanza. Pero como no conocemos Biblia, pero como no buscamos al Señor, entonces el pozo nos sigue tragando, y nos sigue tragando, y nos sigue tragando. Yo quiero desafiarle en esta mañana a que yo no sé si usted está pasando por una situación donde se sienta perdido o desorientado, y eso lo ha llevado a sentirse desesperado, a pensar mal, a hablar mal, a sentir mal. Pero esta es la mañana para que le diga, Señor, necesito que me saques del pozo, de ese pozo donde usted de pronto ha caído y no ha podido salir. Pablo sigue diciendo, perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, pero ¿qué? No desamparados. A veces no es fácil, hermano, en manejar una moral o un criterio de creyente o de cristiano en un mundo tan libertino. No es fácil decir soy cristiano en un mundo que le ofrece tantas cosas que van en contra de los hogares, de la juventud, de la misma moral. Tristemente hoy en día tenemos una moral relativa, pero el principio bíblico de moral no cambia. Dígale al que tiene a su lado, la moral bíblica no cambia. Dígale al que tiene atrás suyo, la moral bíblica no cambia. Y le voy a decir algo que de pronto no puede ser muy motivante o motivador para usted. Y es que cuando usted toma la decisión de ser radical por el Señor, va a haber gente que lo va a hacer perseguir, va a haber gente que lo va a difamar, va a haber gente que lo va a señalar. No quiere que lo señalen, no quieren que lo juzguen, no quieren, pórtese como los del mundo. Una vez un hombre le dijo a otro, yo no creo en el diablo, porque no se me ha aparecido. Y el cristiano le dijo, y nunca se le va a aparecer porque usted y él van en el mismo camino. El día que usted quiera ser diferente, seguro se le aparece. ¿Estoy conmigo? ¿Está conmigo hasta ahí? Cuando usted toma la decisión de ser diferente, se le va a aparecer y lo va a perseguir. Pero entienda algo, perseguidos, pero no desamparados.
Cristo ha prometido estar con usted y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? Jamás abandonados. Jamás que abandonados. Jamás que abandonados. Jamás abandonados. Nunca se sienta abandonado, porque Jesús nunca le va a dejar. Deuteronomio dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, Él no te dejará y Él no te desamparará. Podemos sentirnos como se sentía el apóstol Pablo, perseguidos, pero nunca desamparados. Nunca desamparados. Y Pablo termina diciendo: derribados, pero no destruidos. Y la palabra derribado es la palabra abatido. Y buscando un poco sobre algo de la semántica, morfología del término abatido, encuentro que hay varias declinaciones o varias formas de entenderla. Una es siendo arrojado hacia abajo. Y los autores dicen que es la caída que usted tiene cuando la vida le ha dado duro. Que usted dice: me caigo y de esta no me levanto. Pero encuentro que el autor mismo empieza a desglosar la palabra y dice: es un caerse cuando la vida le da, pero es un levantarse y perseverar. Por eso me encanta lo que dice Hendricks, que dice: el verbo es un término técnico que dice lo siguiente: así como un luchador tira a su contrincante al suelo, pero el contrincante se vuelve a levantar, y lo vuelven a tumbar, y el contrincante se vuelve a levantar, y lo tumban, ¿y qué hace el contrincante? Se levanta. Lo que la escritura está diciendo es que Pablo dice: usted podrá sentir que no puede continuar, pero acuérdese de lo que empezamos leyendo. Si está llorando, siga llorando, pero no deje de ¿qué? De levantarse. No deje de levantarse. No deje de levantarse. Pero no destruidos. ¿Sabe? En la Biblia hay dos palabras para perseverar. Y la que más se usa en los evangelios, y la que más usa Pablo, es la palabra hupomoné. Y yo traté de buscar muchos significados para la palabra hupomoné. Y la palabra más fácil de entender, y mira a la persona que tiene a su lado, y dígale: hupomoné. Dígale: hupomoné en español es tenga berraquera. Eso sin tecnicismos y sin ¿qué es hupomoné? Sea berraco. ¿Qué es hupomoné? Le duele, levántese y siga. Que lo tumbó, vuélvase a parar y continúe. ¿Por qué? Porque en usted está el poder de Dios. Y acuérdense que no es ese poder para cosas sobrenaturales, sino es ese poder para entender lo que Cristo hace en usted y a través suyo. Por eso me encanta el texto. La Biblia dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Dice el profeta Isaías: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas del fuego, que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Muchas veces vamos a sentir que no podemos seguir, pero levántese y continúe. Siga orando por su esposo, siga orando por sus hijos, siga orando para que Dios intervenga, siga orando para que Dios haga, cambie, continúe, porque Dios ha prometido estar con usted y conmigo todos los días. Y que aunque sintamos caernos, nos volvemos a levantar como al que le tumban y se levanta y continúa peleando. Quiero cerrar leyéndole algo que me pareció. Dice, el anuncio decía la historia de un perseverante. La historia dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en bancarrota en 1831. Fue derrotado para la legislatura en 1832. Su prometida murió en 1835.
Sufrió un colapso nervioso en 1836. Fue vencido en las elecciones de 1836, en las elecciones parlamentarias de 1843, 1846, 1848 y 1855. No tuvo éxito en su aspiración a la vicepresidencia en 1856 y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este hombre obstinado fue Abraham Lincoln, elegido presidente de Estados Unidos en 1860 y catalogado por uno de los mejores presidentes del mundo. ¿Cuánto fracasó? Dígale que tiene a su lado, levántese. O sea, no que se vaya, espere, termino. El pastor nos mandaba que lo fuéramos con berraquera y lo tumban y se levanta y se siente perseguido pero nunca abandonado, porque el Señor ha prometido, y se siente estrujado y aplastado pero nunca desesperado. Y Pablo tenía esto claro por una sencilla razón. Termino como empecé. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si lo va a hacer en sus fuerzas, se va a cansar. Se va a cansar. Pero esta es la mañana para que permita que sea Dios quien obra en usted y a través de usted. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.